Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos al Seminario de Investigación en Educación Médica. El día de hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Moisés Hernández Hernández con el trabajo titulado Actividades profesionales a confiar para el diagnóstico de alteraciones cardiopulmonares mediante ultrasonido en el punto de atención del paciente. El doctor Moisés Hernández es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Tiene especialidad en medicina interna, realizada en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Es médico adscrito de la Unidad de Terapia Intermedia del INER, profesor del Departamento de Integración de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente es estudiante de la maestría en Educación en Ciencias de la Salud. Nos da mucho gusto recibirlo y adelante con su presentación. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues antes que nada agradecer a la doctora Alicia Jamoy, a la doctora Tania Vives por la invitación a participar en este seminario de investigación en educación médica. A continuación les voy a presentar un trabajo que fue el trabajo que realicé durante la maestría de Educación en Ciencias de la Salud, con ayuda como tutor del doctor Melchor Sánchez Mendiola y también como parte del comité tutor a la doctora Liz Jamoy y al doctor Carlos Gutiérrez Irlos Madrid. Entonces el trabajo en este caso se titula Desarrollo de una actividad profesional a confiar sobre el uso del ultrasonido en el punto de atención del paciente. Y el contenido que vamos a desarrollar durante la sesión en esta ocasión va a ser primero ver un poquito de los antecedentes, el planteamiento del problema, objetivos, material y métodos, resultados, algunas consideraciones éticas y conclusiones. Entonces empecemos viendo los antecedentes de este trabajo, un poquito del contexto, del marco teórico que hay detrás de esto. Esto nace de la educación basada en competencias, que bueno, todos hemos escuchado este concepto, esto que ha venido cambiando desde hace unas décadas. En general ha reestructurado el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha permitido adaptarse a la medicina contemporánea a las necesidades sociales que han cambiado, ¿no? Vemos que se ha cambiado el enfoque de puramente los conocimientos a un enfoque que abarca habilidades, actitudes, un enfoque más integral. Y bueno, pues también al haber cambios, esto implica ciertos retos muy importantes a la hora de implementar la educación basada en competencias. Justamente como parte de estos retos en la implementación de las competencias, nace este concepto que son las actividades profesionales a confiar, o las EPA por sus siglas en inglés. Las EPA se definen como unidades de práctica profesional, es decir, son elementos que delimitan qué es lo que forma como tal al médico. Pongamos un ejemplo, ¿no? Digamos, por ejemplo, un neumólogo, que es cuáles son las actividades, cuáles son las tareas, cuáles son las unidades de práctica profesional que lo vuelven neumólogo. Por ejemplo, el saber realizar una espirometría, el saber interpretar una tomografía de tórax. Pongamos el ejemplo de un cardiólogo, cuáles son las actividades esenciales del cardiólogo, ¿no? Saber realizar un ecocardiograma, interpretar un electrocardiograma, manejar un paciente con un infarto de miocardio, y así podríamos irnos con cada área de la medicina. Al igual que la medicina general, el identificar o realizar acciones para prevenir enfermedades, el primer contacto del paciente, etcétera, ¿no? Entonces, estas unidades, estas tareas muy bien delimitadas, son la esencia de estas actividades profesionales a confiar. Son también tareas o responsabilidades que tienen una trayectoria y que se van confiando a los estudiantes poco a poco conforme se va demostrando que el estudiante tiene la competencia para realizar dicha actividad, ¿no? Tal vez en un principio el estudiante requerirá para realizar estas actividades cierta supervisión muy estrecha, pero conforme vaya demostrando su competencia, la supervisión va a ser
cada vez menor y se va a convertir en una persona independiente para realizar esta actividad. Entonces, el hecho de delimitar estas actividades que forman, digamos, el núcleo de cada área de la medicina, nos va a permitir integrar justamente con las competencias y aterrizar un poquito mejor las competencias para la práctica, ¿no? Entonces, vemos esta imagen en cómo las actividades profesionales a confiar o la CEPA no sustituyen a las competencias, sino que forman una red en conjunto con las competencias. Vean cómo cada una de las cepas tiene un perfil diferente de competencias, ¿no? Pongamos un ejemplo ahorita de lo que mencionábamos hace un momento. Por ejemplo, supongamos que esta EPA 1 es realizar una espirometría, ¿no? Hacer una espirometría como tal. Entonces, esta actividad requiere de ciertas competencias muy específicas. Por ejemplo, podríamos decir un conocimiento médico sobre la fisiología respiratoria. Entonces, esta competencia de conocer se enlaza con esta, ¿no? Pero también a lo mejor requiere otra competencia, por ejemplo, una comunicación efectiva con el paciente. El paciente tiene que comprender muy bien qué es lo que va a hacer, porque de otra forma la técnica al momento de realizar el estudio puede no ser la correcta. Entonces, esta competencia, supongamos que esta sea comunicación efectiva, también se enlaza de esta forma con esta EPA. Y así puede haber competencias que no se enlazan en esta actividad y muchas otras sí. Cada EPA va teniendo un perfil diferente que va relacionando las competencias entre sí. Entonces, de esta forma, nosotros podemos aterrizar las competencias en cada una de estas actividades que son mucho más tangibles, mucho más objetivas, mucho más observables. El problema a veces de las competencias es que pueden ser un poco abstractas, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una competencia como el pensamiento crítico. Bueno, es algo muy amplio, muy abstracto, se puede aplicar o aterrizar de muchas maneras y a veces en ese punto de aterrizarlo se vuelve complejo. Entonces, las cepas nos ayudan a esto, a aterrizar las competencias. Las cepas se han definido como ya decíamos, como actividades, tareas observables, medibles, que se relacionan más con la actividad profesional y no tanto con el individuo. Es una característica de la profesión y no es una característica de la persona. Entonces, para que haya o exista una estructura bien elaborada de las cepas, se han descrito algunos componentes que deben tener estas cepas para poder ser descritas y que puedan ser homogéneas en el contexto académico y en el contexto en el que se apliquen en las escuelas de medicina o en las actividades con los estudiantes, ¿no? Entonces, los puntos importantes que debe tener una EPA es un título, especificaciones y limitaciones, situaciones que requieren intervención inmediata, dominios de competencia, requisitos como conocimientos, habilidades y actitudes, puntos para evaluar y niveles de desempeño. Entonces, esto de forma general lo vamos a ir viendo en el trabajo que desarrollamos a continuación, cada uno de estos puntos específicamente, ¿no? Esto, como ejemplo, podemos poner este trabajo que se realizó igual en la Facultad de Medicina por el doctor Samuel Gutiérrez, en el que vean cómo se construyó una propuesta de una EPA, una actividad profesional confiada para la especialidad de geriatría, y cómo exactamente está bien delimitado cada uno de estos puntos, ¿no? Otro punto y otro concepto importante que hay que mencionar, porque es parte de este trabajo, es este concepto de las cepas anidadas. Las cepas pueden ser tan generales o tan específicas como nosotros queramos, ¿no? Pueden ser EPAs muy globales o pueden ser EPAs muy, muy específicas. Y como ejemplo tenemos esta imagen, ¿no? En la que si vemos el círculo que engloba todo, podríamos ver que es una EPA que es atención de un paciente ambulatorio, es una actividad que involucra una gran cantidad de tareas mucho más pequeñas dentro de ellas. Por ejemplo, esta actividad un poco más pequeña es atención de un paciente ambulatorio no complicado, y esto lo podríamos delimitar todavía más a una tarea más pequeña dentro de este grupo, que es realizar una exploración física, y esto a su vez lo podemos delimitar todavía más en la medición y reporte de la presión arterial. Entonces vean cómo es un espectro que puede ser tan amplio o tan pequeño como nosotros queramos. Siempre me imagino esta analogía como de estos envases, ¿no? Pueden caber uno dentro de otro.
Y lo más importante es que nosotros nos preguntemos para qué queremos las EPAs, ¿no? Porque al igual que estos contenedores, para lo que nosotros lo queremos es el tamaño ideal que nosotros vamos a requerir, ¿no? Entonces, un poquito se parece esto a las EPAs. Nosotros tenemos que elegir qué tan específica va a ser nuestra EPA en relación al contexto en el que lo vamos a aplicar. Tal vez requiramos una EPA diferente si lo vamos a utilizar para estructurar un plan de estudios, a que si lo vamos a utilizar para un curso de especialización en cardiología, por ejemplo, ¿no? Entonces se vuelve diferente para qué vamos a utilizar la EPA, ¿no? Pero en general sí tiene un espectro en el que hay unas dentro de otras. Ahora, otro punto importante del trabajo es relacionar esto que acabamos de mencionar, que son las EPAs, con una herramienta diagnóstica que sirve mucho en la práctica clínica y que no tiene mucho, que ha tomado un auge importante entre los médicos. Es el ultrasonido en el punto de atención del paciente, o POCUS por sus siglas en inglés. Entonces el POCUS lo que es no es más que la adquisición, interpretación e inmediata integración clínica de imágenes realizadas por medio del ultrasonido por parte del médico tratante en el sitio donde se encuentra el paciente. Esto ha cambiado mucho porque anteriormente, para poder realizar el ultrasonido, para poder tener una imagen ultrasonográfica, el paciente tenía que ser trasladado al área de imagenología de rayos X, se realizaba el estudio, se regresaba el paciente y posteriormente el radiólogo, especialista en imagen, hacía un reporte y esa información llegaba al médico tratante tiempo después. Sin embargo, vean la evolución de los equipos. Este es un equipo ultrasonográfico de 1950, del año 2000, y actualmente, en el 2020, los equipos ultrasonográficos son tan accesibles y tan pequeños que los mismos médicos tratantes han aprendido ciertas técnicas, ciertas herramientas para poder usarlo en el mismo sitio donde está el paciente e interpretarlo ellos mismos sin necesidad de trasladar al paciente hasta un lugar de imagenología, ¿no? Entonces, esto ofrece ciertas ventajas. Por supuesto, tiene menor costo a la larga, no emite radiación, es un equipo que es relativamente, no tiene un efecto adverso como las tomografías que pueden ir acumulando radiación. Disminuye significativamente el tiempo de diagnóstico, se puede tener datos sobre el paciente en ese mismo momento y tomar decisiones en ese mismo momento. Se vuelve más ágil este proceso. Favorece la atención oportuna y disminuye el riesgo de complicaciones porque en algunos procedimientos es mucho más seguro hacerlos con ultrasonido que sin ultrasonido, ¿no? Entonces, esta herramienta ha venido a transformar un poquito la forma en la que se ejerce la medicina en distintos sitios. Ahora, esto nos lleva justamente al planteamiento del problema, ya que dado que hay una creciente accesibilidad del uso de esta herramienta en las áreas clínicas, pues es necesario establecer un marco sobre el que se supervise, se confíe y se deleguen responsabilidades a los médicos y especialmente a los médicos en formación que lo van a estar utilizando en su práctica cotidiana, ¿no? Debemos de tener una estructura, especialmente una estructura educativa que nos permita asegurarnos de que las decisiones que se van a tomar con esta herramienta estén en manos de gente que tenga la competencia adecuada para utilizar esta herramienta, ¿no? Entonces, se vuelve un tema muy importante el hecho de que esta estructura sea muy bien hecha, ¿no? Y las EPAs nos dan un marco excelente para poder realizar esto. Entonces, esto a su vez nos lleva al objetivo de este trabajo, que es el identificar estos elementos de las EPAs que integran la actividad profesional a confiar del ultrasonido en el punto de atención del paciente, y esto en médicos residentes de hospitales de tercer nivel de atención en México, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, el objetivo es poder realizar este marco estructural que nos permita evaluar, nos permita seguir, nos permita asegurarnos de la competencia de los estudiantes que están utilizando POCUS. Hay un objetivo secundario que es identificar algunas de las EPAs anidadas, específicamente en el área cardiopulmonar, en médicos residentes de la especialidad de medicina interna y neumología en hospitales de tercer nivel de atención en México. Entonces,
El objetivo primario habla sobre esta EPA de forma general, pero sí vamos a ir identificando ciertas cepas anidadas, un poco más específicas, que a lo mejor nos pueden ser útiles en otros contextos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo del trabajo. Con respecto al material y métodos, se realizó un estudio cualitativo. El estudio fue un diseño con enfoque en el interaccionismo simbólico, se realizó una instrumentación con entrevistas. La población estudiada fueron médicos expertos en POCUS y médicos residentes tanto de medicina interna como de neumología. Se hizo una selección de muestra no aleatoria, deliberada, y el análisis fue un análisis cualitativo con una transcripción y codificación utilizando algunas herramientas como Google Pinpoint y Excel. Este sería un esquema de cómo se realizó un poco el trabajo. Vean que aquí tenemos los dos grandes objetivos, que son los elementos generales de la EPA POCUS y las EPAs anidadas, y estos se fueron construyendo con base en lo que ya está escrito en la literatura y bajo ese marco las entrevistas que se realizaron con los actores principales que realizan POCUS en hospitales de tercer nivel en México. Una vez conjuntando esta información, se realizó la codificación con base en el análisis de la información y se llegó a la redacción de lo que vamos a ver a continuación. Bueno, conforme a la revisión de la literatura, que fue el primer paso, vemos que hay ciertos organismos, tanto estadounidenses como europeos, que han marcado alguna pauta en relación a las competencias para el uso del ultrasonido en el punto de atención del paciente. Se ha intentado delimitar ciertas competencias, sin embargo, estos esfuerzos se han quedado de manera general y ninguno de estos trabajos consensuados que han sido realizados por expertos han incluido hasta el momento pues un marco específicamente el marco de las actividades profesionales a confiar. Conforme a las entrevistas, bueno, se realizaron 10 entrevistas semiestructuradas con médicos expertos en el área y médicos residentes, como ya comentamos. Se realizó la grabación y la transcripción sin identificación de los participantes para realizar el análisis. Para asegurarnos, dado que es una muestra no aleatoria, para asegurar la calidad y tener elementos de validez de este trabajo, pues decidimos especificar y caracterizar un poquito cuál iba a ser el perfil de los médicos entrevistados. Entonces, con respecto a los médicos expertos entrevistados, decidimos que tuvieran una formación documentada en POCUS, una práctica médica en un sitio donde se utiliza frecuentemente, que realicen actividades de enseñanza de POCUS y que sean considerados líderes locales en este ámbito, ¿no? Entonces, esto nos da un poquito más de certeza que los médicos entrevistados pues tuvieran una información adecuada para el trabajo. Y con respecto a los médicos residentes, bueno, pues fueron médicos que tuvieran una práctica médica en el sitio donde se utiliza POCUS frecuentemente, ¿no? Que sí lo estén utilizando constantemente, que sí se estén actualizando, que tengan este contacto, ¿no? Entonces, bueno, para realizar las entrevistas se realizó un guión de preguntas. No es ahorita la intención leer todo el guión, pero lo único que quiero resaltar con esta diapositiva es cómo este guión está estructurado con base en cada uno de los elementos que integran la EPA, ¿no? Los elementos que ya dijimos, como las especificaciones, los requisitos, los puntos a evaluar, si hay alguna necesidad de intervención inmediata, etcétera. Entonces, todas las entrevistas se construyeron con base a este esqueleto, con esta base para poder desarrollar las EPAs. Una vez realizadas las entrevistas, se hizo un cuadro en Excel, bueno, se transcribieron con alguna ayuda de software y posteriormente se revisó cada una de las transcripciones de forma manual para verificar que estuviera correcta. Posteriormente se hizo un análisis y en este cuadro de Excel se empezaron a ver algunas de las respuestas y se empezó a realizar el análisis y la codificación, ¿no? Entonces, esto nos lleva a los resultados y bueno, para hablar sobre los resultados, recordemos que los resultados y la codificación se realizó otra vez con base en estos puntos fundamentales que dan estructura a las EPAs, ¿no? Entonces vamos a ir revisando cada uno de estos puntos.
como parte de la codificación y para ir analizando los resultados que tuvimos. Bueno, esta fue la tabla general, aquí donde pusimos todos los resultados de esto, pero vamos a analizarlos punto por punto, ¿no? Entonces, con respecto al título de esta EPA, se decidió llamarlo POCUS para diagnósticos en pacientes críticos. Las características del título de las EPAs se han mencionado de forma muy clara en la literatura, ya que el título es una parte fundamental. A partir del título se muestra interés por la EPA o se descarta o se aprueba el ahondar un poquito más en esta EPA, ¿no? Entonces, el título normalmente debe ser comprensible para todos los involucrados, no debe ser específico de una persona, debe ser dirigido a una tarea de algún área de la medicina en específico, debe ser muy concreto, entre más concreto mejor, no ambiguo y sin opciones. Esto también es importante porque esto nos permite hacerlo más concreto, ¿no? Por ejemplo, si este fuera POCUS para diagnóstico en pacientes críticos y pacientes ambulatorios, ya entramos en una ambigüedad porque nos está dando dos opciones y no sabríamos si esta tarea en específico se dirige solo a los pacientes críticos o ambulatorios o en qué caso se va a aplicar a unos y en qué caso a otros, ¿no? Entonces, se puede utilizar el verbo solo si es indispensable y no se debe confundir con las cepas sanidades, ¿no? Entonces, bueno, con respecto a las especificaciones y limitaciones que tiene esta tarea, aquí lo importante va a ser que hay cosas que no se pueden poner en el título. Hay cosas que en el título no se pueden escribir porque sería un título muy largo. Entonces, por eso esta apartado es muy importante, porque aquí nosotros podemos ver específicamente qué cosas está incluyendo esta actividad y qué cosas. Por ejemplo, en este caso, en el caso de nuestro trabajo sobre POCUS, vemos que conforme se fueron desarrollando las entrevistas, vimos que teníamos más información para trabajar con pacientes dentro de áreas críticas, hospitalización, pero pacientes que tuvieran un contexto un poco más crítico. Es donde demostró, donde por lo menos en nuestras entrevistas, identificamos que tenía mayor utilidad esta herramienta. Entonces, por eso nos enfocamos hacia esta especificación, ¿no? También es importante mencionar que en este trabajo no se tomó en cuenta el uso de POCUS para realizar procedimientos invasivos, se utilizó solo para realizar procedimientos diagnósticos, que no requiriera como tal una invasión del paciente, ¿no? Se descartó la información relacionada con el uso de POCUS en pacientes ambulatorios y fue hecho las entrevistas a médicos que están en un tercer nivel en México y que todos tenían disponibilidad del ultrasonido portátil. También todos los equipos ultrasonográficos contaban con función Doppler, con todos los transductores o con los transductores más comunes. Y la actividad fue realizada solamente en médicos que están en posgrado, ¿no? Entonces vean cómo todos estos puntos no se incluyen dentro del título, pero es muy importante tener un apartado para mencionarlos, porque al momento de reproducir esta tarea, algunas cosas pueden cambiar y es muy importante saber cómo se realizó o cómo se describió esta tarea. Situaciones que requieran intervención inmediata, en realidad, como descartamos el utilizar el ultrasonido en procedimientos invasivos y solo utilizarlo para procedimientos diagnósticos, pues esto disminuyó muchísimo el riesgo que pudiera tener un paciente. Por ejemplo, si hubiéramos incluido el POCUS para procedimientos invasivos, si hubiéramos incluido procedimientos como la colocación de un catéter venoso central, realizar una paracentesis, realizar una toracocentesis, etcétera. Y ahí sí habría situaciones que requieren intervención inmediata. Sin embargo, como solamente se utilizaron procedimientos diagnósticos, digamos, observar el patrón pulmonar, realizar un rastreo del corazón, etcétera, pues eso realmente, como nos menciona uno de los entrevistados, en general, para realizar diagnósticos por medio del ultrasonido se requiere alguna intervención inmediata, que es una maniobra de muy bajo riesgo para el paciente. En realidad es bastante segura y el problema más bien es la interpretación de los resultados que se generan, pero que se deba estar alguien presente para evitar un evento que ponga en peligro al paciente, no me parece, ¿no? Esto es un ejemplo de una de las respuestas que se dio en este apartado en específico y se corroboró con varias respuestas similares
en este sentido, ¿no? Ahora, el siguiente apartado que estudiamos y que revisamos el uso de POCUS, bueno, pues fueron qué competencias podríamos relacionar con esta EPA en específico, como lo vimos en la matriz que mostramos al inicio. Se tomaron como referencia las competencias propuestas por esta sociedad del ACME y la Facultad de Medicina de la UNAM, dado que nos enfrentamos a la dificultad que específicamente en el PUEM, que es el programa que nos rige las especialidades en México, no había como tal una lista de competencias, ¿no? Entonces tuvimos que utilizar una propuesta internacional y una propuesta nacional, ¿no? Entonces, con respecto a la ACME, pues vemos que sí hay, sobre todo, estas competencias son las que se pueden relacionar con el uso de POCUS, se atiende al paciente en las habilidades de procedimiento, el aprendizaje basado en la práctica, el conocimiento médico, la práctica basada en sistemas. Y con respecto a las competencias descritas por la Facultad de Medicina de la UNAM en su plan 2010, pues involucra estas habilidades clínicas de diagnóstico, pronóstico, tratamiento, pensamiento crítico, toma de decisiones, conocimiento de las ciencias biomédicas y el aprendizaje autorregulado. Veremos a continuación las respuestas de algunos de los entrevistados y cómo fue que fuimos haciendo la relación con estas competencias, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí la respuesta de un participante que nos comentó: creo que un residente que se vuelve competente en POCUS va a realizar mejores tomas de decisiones porque es una herramienta más que puede ampliar el panorama clínico, ¿no? Entonces aquí se hace una relación muy clara con esta competencia de toma de decisiones, ¿no? El tener esta herramienta disponible nos va a permitir cambiar o ejercer esta toma de decisiones con los pacientes. Otra respuesta que tuvimos en relación con las competencias fue: el POCUS tiene que ser usado cuando tú tienes una pregunta específica o quieres responderte una pregunta acerca de un diagnóstico, de algún procedimiento que vas a hacer. Entonces, por ejemplo, esta respuesta la podríamos relacionar con la competencia de pensamiento crítico, ¿no? El hecho de que yo tengo un paciente y tengo que hacerme preguntas sobre el paciente, y entonces voy a buscar una herramienta para responder esas preguntas. Es un pensamiento, es un ejercicio que involucra el pensamiento crítico y que se favorece con el uso del POCUS, ¿no? Entonces, otro ejemplo es que los residentes ya están familiarizados o ya están capacitados, tienen esta habilidad procedimental. Considero que no es tan necesaria una vigilancia tan estrecha porque se ha tornado confiable su evaluación del paciente con el ultrasonido. Entonces, esta habilidad procedimental, el hecho de realizar la técnica como está descrita y llevarla a cabo en repetidas ocasiones, involucra una competencia también, como vimos, tanto de la Facultad de Medicina de la UNAM como de los organismos internacionales, y que se aterriza a través de esta actividad. También nos mencionaban que no nada más es llegar y poner el transductor, es decir, ahí vi una raya, o sea, deben saber qué significa esa raya, ¿no? Entonces, aquí lo que nos traduce es el hecho de que debe de haber un conocimiento médico de fondo que nos permite interpretar lo que estamos viendo. Ese también es una forma de aterrizar esta competencia del conocimiento médico como tal. Entonces, así es como poco a poco, con el análisis de las respuestas y con estos marcos de competencias, fuimos formando un mapa que nos fue relacionando algunas competencias muy significativas que tienen una traducción en esta actividad, en la práctica de los residentes. Ahora, como siguiente punto, vimos este punto de los requisitos. En este trabajo del doctor Tencate, que es quien describió primero las cepas y quien ha trabajado mucho en el desarrollo de las cepas, nos propone que identifiquemos con claridad cuáles requisitos se van a necesitar para que esta actividad pueda llevarse a cabo, y nos propone que clasifiquemos estos requisitos en conocimientos, habilidades, actitudes y experiencias, un poquito relacionado con la taxonomía de Miller, ¿no? Entonces, también es otra parte que hicimos en este trabajo. Fuimos buscando qué requisitos requería el estudiante para poder realizar POCUS. Va desde los conocimientos, como conocer los principios básicos del ultrasonido, conocer los equipos, cuáles son los botones, sus funciones, qué son los transductores, cómo se utilizan, cuándo se utilizan,
qué conceptos hay de anatomía, fisiología, fisiopatología. Por ejemplo, si se quiere rastrear el corazón, hay que saber un poquito cómo funciona, qué estructuras vamos a ver, cómo se mueven esas estructuras, qué indicaciones tenemos, cuándo se usa, cuándo no se debe de usar, cuál es la técnica correcta, qué protocolos hay, qué ventanas se tienen que hacer, cuáles mediciones voy a buscar, etcétera. Todo esto, y en la parte taxonómica del conocimiento, se puede estudiar, se puede leer, está en los libros, está en los artículos, en la literatura, ¿no? Entonces, este requisito, estos requisitos nos ayudan mucho porque el estudiante tiene claridad sobre lo que tiene que ir buscando o lo que tiene que ir practicando, ¿no? Por ejemplo, en los requisitos relacionados con las habilidades, tenemos que, pues, para realizar POCUS tiene que tener una habilidad en la técnica, ¿no? Manejar el equipo, en generar la imagen y realizar mediciones. Esto, bueno, a veces parece un poco evidente, pero al momento de estar con el transductor, a veces uno se da cuenta que generar la imagen como uno la ve en el libro, a veces no es tan fácil. Y hay pacientes en los que cuesta todavía un poco más de trabajo para generar las imágenes correctas y realizar las mediciones. También es una habilidad en la interpretación de la imagen e integrar toda esta información en un contexto clínico determinado. Los requisitos con respecto a las actitudes es normalmente que el paciente tenga, o que el estudiante tenga iniciativa, perdón, que haya integridad por su parte, humildad, curiosidad, interés por el paciente. Todas estas fueron actitudes que destacaron durante las entrevistas. Y finalmente, en relación con las experiencias, aquí vienen otros requisitos como ciertas rotaciones, haber estado en ciertos lugares como la unidad de terapia intensiva, la unidad de terapia intermedia, urgencias, el servicio de cardiología, podríamos agregar el servicio de nefrología, etcétera, lugares donde se utiliza y donde el estar ahí, la experiencia de estar en estos servicios va transformando la visión que tenemos del POCUS, ¿no? También involucra las experiencias en relación al número de procedimientos que se han realizado y los casos clínicos significativos que ha tenido la persona con respecto al uso del ultrasonido, ¿no? Entonces, el hecho de limitar perfectamente claro estos requisitos y con esta taxonomía ayuda mucho para poder tener un precedente y que el estudiante o el residente comprenda en qué tiene que enfocarse. Aquí tenemos algunas respuestas que vimos durante las entrevistas en relación a los requisitos. Por ejemplo, un participante nos mencionaba, realmente no tenemos un texto guía, un libro guía que marque las pautas, pero sí existen múltiples artículos médicos que se pueden encontrar en las bases de datos en línea. Existen diferentes protocolos de evaluación por ultrasonido de tórax, donde los residentes pueden consultar los protocolos de evaluación, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, con respecto al requisito del conocimiento, de lo que vamos a ir buscando, los protocolos, en los artículos, algunos textos, etc. Otro participante nos menciona, no solo le hace los ecos a quien tú le dices, el residente, ¿no? Sino le hace POCUS a quien tú le dices y se lo jala para otros, para responder sus propias dudas. Entonces, si él tiene la capacidad de agarrar el ultrasonido, de decir, ¿sabes qué? Tengo una duda con esto, voy a checarlo sin que tú le digas, chécalo. Tal vez ahí ya dio el golpe de confianza y lo único que tienes que hacer es checar 2 o 3 veces más, corroborar con él, ¿no? Entonces aquí más nos está hablando de un requisito ya no tanto en relación al conocimiento, como vimos en el comentario previo, sino nos está dando un requisito en relación a un componente actitudinal que demuestra una iniciativa, un interés del residente por el paciente, ¿no? Un interés por utilizar la herramienta para tener mejores desenlaces con su paciente. Entonces, esto es un requisito diferente. Y bueno, otro participante nos decía, el hecho de que los residentes roten por distintos servicios clínicos o tengan seminarios permite que vayan adquiriendo los conocimientos y habilidades, ¿no? Entonces, este requisito ahora lo enfocamos en esta parte taxonómica de las experiencias, como ya lo mencionamos previamente, ¿no? Que pasen por la terapia intensiva, la terapia intermedia, urgencias, lugares donde se utiliza esta herramienta y donde observan y contrastan cada uno de estos lugares sus aplicaciones, ¿no? Entonces, fue como, esa es la forma como hemos ido construyendo todos esta EPA, ¿no? Ahora, otro punto importante que se menciona para construir la EPA es tener claras las fuentes de información para evaluar a los residentes.
y vemos, y conforme lo que nos fueron diciendo los entrevistados y lo que existe en la literatura, logramos delimitar ciertas fuentes de información para evaluar, como exámenes escritos, observación directa por medio de listas de cotejo, ya sea en el aula, es decir, en una simulación, o directamente en la práctica clínica con el paciente, la realización de un portafolio digital en el que se puedan incluir, por ejemplo, el número de procedimientos que ha realizado el paciente, algunos casos clínicos significativos que ha tenido el residente, la opinión de médicos adscritos que están a cargo de los residentes y la autoevaluación. Entonces, bueno, estos fueron algunos de los puntos o fuentes de información que identificamos para poder ver la evolución de los residentes con respecto al POCUS. Ahora, otro punto importante del que habla la construcción de la EPA es poder delimitar los estudiantes en qué nivel de desempeño van, es decir, cuál es su trayectoria, cómo van avanzando. Y para esto se utiliza la taxonomía de Dreyfus y Dreyfus, que abarca desde un residente que es novato, en el que no realiza la tarea, solo está presente y observa, un residente que es principiante, en el que ya empieza a realizar la tarea, pero con supervisión presencial y activa, un residente que es competente, ya puede realizar la tarea él solo, incluso solo con supervisión a distancia, un residente que es proficiente, es decir, que incluso ya sin supervisión puede realizar la tarea, y un experto, ¿no? Que puede realizar, incluso supervisar a otros. Entonces, estos niveles de desempeño propuestos por Dreyfus y Dreyfus, los enlazamos en una rúbrica con los niveles taxonómicos que habíamos visto previamente, ¿no? Entonces, aquí están los niveles taxonómicos de Miller, que son con los que hicimos los requisitos, que involucran conocimientos, habilidades, actitudes y experiencias. Y aquí están los niveles taxonómicos de Dreyfus y Dreyfus, en el que involucra de novato, principiante, competente, proficiente y experto. Y decidimos construir esta rúbrica que nos permitiera, tanto a los evaluadores como a los propios residentes, seguir su trayectoria a través de la realización de POCUS. Entonces, por ejemplo, un residente que es novato tendrá muy claro que en cuestión de conocimientos, pues seguramente en este nivel no conoce los principios físicos básicos del ultrasonido, no conoce el equipo, tal vez no tiene frescos o claros algunos conocimientos anatómicos, fisiológicos, fisiopatológicos básicos, no sabe las indicaciones del ultrasonido ni la técnica básica. A los residentes, pero conforme avanza y se vuelve principiante, empieza a conocer uno o varios de estos contenidos hasta que se vuelve competente en esta tarea, y entonces un residente competente en relación con conocimientos puede conocer los principios físicos básicos, conoce el equipo, conoce los conceptos anatómicos, fisiológicos, fisiopatológicos, conoce las indicaciones usuales y conoce la técnica básica, ¿no? Conforme va avanzando todavía más el residente, podríamos ver que ya no solo conoce las indicaciones usuales, sino que conoce indicaciones usuales y algunas extraordinarias, es decir, empieza a proponer indicaciones que a lo mejor pueden ser útiles y que no son las usuales, y empieza a tener una técnica parcialmente avanzada. Finalmente, el experto, lo que lo caracteriza es que, además de que tiene una técnica básica y una técnica avanzada, además de que conoce las indicaciones usuales y algunas indicaciones extraordinarias, tiene la capacidad de generar nuevo conocimiento. Entonces, vemos que con estas características nosotros podemos ir identificando en qué punto está nuestro residente, ¿no? Y asimismo sucede con las habilidades, en las que vamos viendo que un residente competente maneja el equipo, adquiere ventanas ecocardiográficas, realiza mediciones, etcétera, y va avanzando hasta llegar a experto. Igualmente con las actitudes, igualmente con las experiencias, ¿no? Por ejemplo, aquí en las experiencias pusimos que un novato no ha tenido ninguna rotación en un sitio donde se utiliza POCUS con frecuencia. El número de procedimientos podría ir de 0 a 10. Conforme va avanzando y se vuelve competente, ya ha tenido rotaciones, ya ha tenido perspectivas en sitios diferentes donde se aplica el POCUS, y el número de procedimientos diagnósticos es mayor de 30. Este número de mayor de 30 fue establecido en una de las revisiones de literatura por una de las sociedades americanas que marcó algunas pautas de las competencias en POCUS. Esto podría ser modificable dependiendo de diferentes contextos y dependiendo del procedimiento ultrasonográfico que se realiza, y cada quien podría
digamos que ajustar el número de procedimientos diagnósticos requeridos para su situación en particular, pero de forma general podríamos utilizar el número 30. Y bueno, así vamos nosotros catalogando. Ahora, el poder nosotros saber exactamente en qué punto está parado nuestro residente nos permite también poder intervenir en los residentes que a lo mejor están teniendo dificultades para avanzar de principiante a competente y a lo mejor identificar a los residentes que están avanzando más rápido y que ya son proficientes para que puedan apoyar a los residentes que a lo mejor se pueden quedar un poquito atrás. Es decir, ya no nos basamos solo en el tiempo, ¿no? En decir, bueno, el R1 ya tuvo 12 meses, ya debería de ser por lo menos principiante, ¿no? O el R3 ya tuvo 3 años, ya debería de ser competente. Suponemos que por el hecho de que el R3 haya tenido ya 3 años utilizando Focus, ya es competente, pero en realidad no siempre tenemos la evidencia de que así lo sea, ¿no? Y este trabajo, estas cepas, estas rúbricas, estas características de las actividades profesionales a confiar, nos permiten delimitar de forma muy clara los residentes que ya son competentes y los residentes que no lo son. Ahora, otra cosa importante que nos ayuda a esta rúbrica es también a delimitar las fuentes de evaluación, ¿no? Veíamos en unas diapositivas previas que identificamos algunas fuentes de evaluación que nos permiten recolectar información para calificar a los residentes, ¿no? Y vemos que en cada una de estas taxonomías se aplica un método de evaluación diferente. Por ejemplo, en conocimientos, aquí aplica mucho mejor el hecho de los exámenes escritos. Y vemos que si solo utilizamos exámenes escritos, probablemente estamos muy limitados a esta parte nada más. Pero si utilizamos listas de cotejo, por ejemplo, en simulación o listas de cotejo ante el paciente real, ya tenemos capacidad incluso de evaluar este tipo de habilidades, ¿no? Si escuchamos la opinión de los médicos a cargo, si tenemos retroalimentación con los residentes, también vamos a poder tener información sobre las actitudes. Y si tenemos un portafolio en el que registremos el número de procedimientos y las rotaciones de cada uno de los residentes, vamos a tener también información para evaluar las experiencias, ¿no? Entonces, la idea que también está anclada, esta idea de las actividades profesionales a confiar, es que sea una evaluación programática, que no involucre una sola fuente, sino que involucre muchas fuentes para tener una perspectiva mucho más integral, ¿no? Entonces, esto también nos facilita la evaluación. Ahora, en la siguiente parte del trabajo, como objetivo secundario, preguntamos a los entrevistados no solamente con respecto a la EPA y general de POCUS, sino algunas EPAs más específicas que tuvieran que ver con la parte cardiopulmonar. Lo que encontramos es que exactamente estas EPAs anidadas, estas 5 EPAs anidadas, son muy relevantes para la parte diagnóstica cardiopulmonar, que es la parte central de muchas especialidades como neumología, cardiología, medicina interna, terapia intensiva, ¿no? Entonces, identificamos que estos 5 contextos, que son la insuficiencia respiratoria aguda, el estado de choque, la función cardíaca, la congestión venosa y el protocolo de extubación de un paciente, el ultrasonido puede jugar un papel muy importante y de hecho juega un papel muy importante en la práctica clínica cotidiana, y llevar a cabo el ultrasonido para estos contextos se hace mediante protocolos ya muy bien establecidos, como es el protocolo Blue, el protocolo Rush, el protocolo Focus, Vexus, y pues los protocolos que ya existen de extubación, ¿no? Entonces, estos fueron las 5 EPAs anidadas que identificamos. Estas cepas todavía se podrían trabajar más, así como hicimos esta EPA. Cada una de estas cepas podría tener una rúbrica propia, podría tener descritos cada uno de estos elementos, con el fin de poder enfocarse en, si es que tenemos el interés de enfocar todavía un poco más alguna actividad en específico de estas. Bueno, pues finalmente, con respecto a las consideraciones éticas del trabajo, todo se llevó a cabo de acuerdo con el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki. Los sujetos que participaron fueron plenamente informados, hubo un consentimiento informado para participar. El trabajo cuenta con la aprobación del Comité de Ética del Programa de Maestría de la UNAM.
Y bueno, pues finalmente como conclusiones, el POCUS es una herramienta de gran utilidad para la práctica clínica, ha tenido un avance muy importante en los últimos años, cada vez se ve con más frecuencia, cada vez se utiliza para más cosas y bueno, pues ha demostrado que ayuda mucho al clínico. La EPA, que se construyó sobre POCUS, ofrece un marco educativo para un currículum que esté basado en competencias, es decir, para poder integrar las competencias. Y además proporciona herramientas tanto a los docentes como a los estudiantes, residentes, que les permite identificar su trayectoria académica, que les permita hacer un poco más objetiva su evaluación, saber dónde están, saber hacia dónde van. Y las cepas anidadas de POCUS son de utilidad para identificar futuras líneas de trabajo y de enfoque en esta área, específicamente en esta parte cardiopulmonar, que es el punto de partida que integra muchas especialidades, muchas áreas de la medicina y es uno de los puntos en el que más se utiliza el POCUS y en el que se puede llegar a ahondar un poco más para el trabajo de las cepas. Y bueno, pues, reitero mi agradecimiento por la invitación para participar, para estar aquí con ustedes y quedo abierto a dudas, preguntas, comentarios. Muchas gracias. Pues muy buenos días tengan todos ustedes y mucho gusto de vernos de nuevo y compartir este espacio. Y agradecemos, por supuesto, muchísimo al doctor Moisés Hernández por haber compartido su proyecto de investigación, su trabajo, que no deja de ser muy interesante en esta exploración que se hace de cómo abordar operativamente las competencias a través de las actividades profesionales confiables. Así que, pues, muchísimas gracias realmente por la presentación y abrimos entonces el espacio. Los invitamos a abrir sus micrófonos, sus cámaras para iniciar este diálogo. Si pueden utilizar el emoticón de la manita, nos será más fácil poder identificar que alguien quiera participar y por supuesto el chat está abierto y estaremos siguiendo también si hay algún comentario en Facebook. Así que pues no sé si hay alguien que quisiera comentar acerca de la presentación del doctor Moisés. Bueno, Bueno, ¿se pues escucha? sí, Tania. Sí, ¿qué tal? Buenos Hola, días, Tania. muy buenos días. Yo tengo una pregunta y pues también como para romper el hielo y que se animen a preguntarle al doctor Moisés. Antes que nada, pues muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Y bueno, creo que uno de los enormes retos, ¿no? En las actividades profesionales por confiar o actividades profesionales confiables es la parte de la implementación, ¿no? La parte de llevarlas a cabo, de ponerlas en práctica, de poner a evaluar a los profesores o a los residentes de mayor jerarquía. En este sentido, ¿qué ha pensado? ¿Cuáles serían como pues las estrategias, la forma de capacitación, la manera de socializar estas maravillosas herramientas para la evaluación y que obviamente también impactan en el aprendizaje? Muchas gracias. Buenos días. Sí, se escucha ahí bien mi audio, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, doctora Tania, por la pregunta. Sí, justamente esta parte de la implementación eh, de las cepas se vuelve difícil porque implica cierto compromiso, trabajo de todos los participantes, ¿no? Y a veces sabemos que en las actividades clínicas, pues los médicos regularmente están saturados de trabajo, ¿no? Entonces,
el agregar más, podríamos llamar trabajo, más tareas por hacer, normalmente resulta complicado. Y ahora, como vemos, este solamente es un mapa de una sola actividad, es solamente una actividad, y eso multiplicarlo por todas las actividades que se realizan en los hospitales, pues lo hace todavía más complejo. Creo que ha sido uno de los obstáculos más importantes que ha tenido pues este enfoque de las cepas. Yo creo que es algo que se ha ido introduciendo poco a poco en el campo clínico, y creo que hay dos cosas que pueden ayudar mucho a la implementación de las cepas paulatinamente, que logren cambiar como esta cultura clínica, de evaluación, de dar seguimiento a los estudiantes. Una es los propios resultados que puede tener la cepas. Es decir, cuando nosotros en la clínica nos damos cuenta de la utilidad de esta herramienta, de que puede volver objetivas muchas situaciones que siguen siendo subjetivas, de que nos va a permitir identificar ciertos puntos débiles o fuertes en nuestros estudiantes, pues eso, el ir demostrando estas ventajas, pues puede dar pie a que se hagan más esfuerzos por implementarlas, ¿no? Y dos, creo que otra cosa que sin duda puede ayudar mucho a la implementación de esta estrategia son la tecnología, ¿no? Ahora cada vez se vuelve más fácil ir haciendo este tipo de rúbricas o de situaciones, por ejemplo, con el teléfono celular, con la tableta, o incluso los propios residentes pueden ir registrando sus procedimientos, sus actividades, lo que van haciendo. Entonces creo que la tecnología sin duda puede ser un aliado muy importante si es que queremos implementar este tipo de modelos en la clínica, pero bueno, aún así es un gran reto. Muchas gracias, doctor Moisés, por su respuesta, y le damos la palabra al doctor Samuel Gutiérrez. Bienvenido, Sam. Hola, muy buenos días a todos. Hola Liz, hola Tania. Muchas felicidades, Moisés. Creo que es un trabajo bastante bueno e importante. Este, y me gustaría como preguntarte un poco, porque ya estábamos en un congreso justo en Argentina sobre actividades profesionales a confiar y estaba la discusión sobre la evaluación, exactamente, ¿no? Sobre cómo juntas evidencias de evaluación para determinar el desempeño, ¿no? El nivel de desempeño como lo hiciste en tu trabajo, o el nivel de supervisión, ¿no? Como lo hace este marco conceptual de actividades profesionales a confiar. Entonces, además de la rúbrica, ¿como qué evidencias tenías como en la mente para determinar el nivel de desempeño y o, ¿no? El nivel de supervisión? Sí, muchas gracias. Pues justo en esta parte de la evaluación, yo creo que en general todas las estrategias que han surgido para evaluar, que es la tendencia más hacia una evaluación desde múltiples puntos de vista, ¿no? Es decir, tener muchos elementos para poder integrar realmente una evaluación confiable. Creo que este marco da pie a que se puedan integrar muchos puntos de evaluación. Y justo una cosa que me llamó la atención fue como desglosarlo no solo con la taxonomía de Dreyfus y Dreyfus, sino con esta taxonomía modificada de Miller. Creo que eso ayuda mucho para clarificar los tipos de evaluación. Por ejemplo, en la situación de conocimiento, creo que es donde puede entrar una evaluación escrita, formal, como la que solemos hacer con frecuencia, ¿no? En las escuelas de medicina. Creo que es una buena herramienta, y además la coloca en un punto en el que no es todo, ¿no? O sea, la evaluación escrita no es todo, es una parte. Y justo el ubicarla en esta taxonomía de conocimiento nos permite ver que solo está evaluando una parte ¿no? Una parte del todo. Entonces, por ejemplo, en esta taxonomía de conocimiento, la parte escrita del conocimiento de cada una de las actividades, ¿no? En la parte de las habilidades, a mí me parece que es donde entran estas modalidades como el ECOE, la simulación, todas estas situaciones que nos permiten ver a los estudiantes cómo realizan, cómo hacen, ¿no? Que justamente tiene que estar relacionado con esta taxonomía.
En la parte de las actitudes, creo que algo que a veces dejamos un poco de lado y que no se hace muy frecuentemente, pero me parece algo fundamental, es la retroalimentación, sobre todo en los campos clínicos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo como residente puedo estar haciendo mi trabajo y hago mis notas y mis indicaciones de mis pacientes, pero rara vez alguien se sienta conmigo como residente y me dice, oye, estamos haciéndolo así, yo creo que esto puede mejorar, esto lo estás haciendo bien, me parece que te destacas por esta situación, ¿no? Entonces, en esta parte como de actitudes, creo que la retroalimentación es una parte fundamental y ahí también estamos transformando la evaluación porque también empiezan a entrar partes subjetivas de la evaluación, ¿no? que empiezan a involucrarse. Y bueno, pues sin duda la parte de la experiencia también en la evaluación, el cumplir un programa estructurado de rotaciones, de haber tenido cierto número de procedimientos o de interacciones con determinado tipo de pacientes. Entonces, sí, justamente en esta evaluación creo que no hay una respuesta única. De hecho, creo que también cada centro puede adaptarse a los recursos que tiene y a la forma de trabajo que tiene con los estudiantes para poder crear una estrategia de evaluación pues integral, ¿no? Lo que sí creo que es la clave es que se utilicen distintos elementos de toda la parte de la taxonomía para poder pues realmente tener una mejor idea de cómo está avanzando el estudiante. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos una pregunta en Facebook y le damos la palabra a la doctora Tania para después continuar con el doctor Jairo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Adelante, Tania. Muchísimas gracias, Liz. Sí tenemos varias felicitaciones para el ponente y Jaime Hurtado pregunta, felicidades, muy interesante la propuesta. Una pregunta, ¿cómo se enlazan las EPA y las APROC o se interrelacionan? Sí, bueno, en realidad la CEPA y los APROC son lo mismo, solo que es la traducción al español. Creo que aquí sí es un punto interesante. En inglés, en el léxico, la literatura en inglés, ha sido muy uniforme el concepto de EPA. Pero la traducción es donde a veces ha habido muchas diferentes formas de llamarlo, ¿no? Y a veces genera un poco de confusión. Actividades profesionales, para actividades profesionales confiables, actividades profesionales confiables. En realidad es un concepto que se refiere a lo mismo. Y en inglés serían las EPAs, ¿no? Como tal las siglas en inglés, pero es lo mismo lo que necesitamos repetir. Gracias. Y pasamos con el doctor Jairo. Muchas gracias, profesora Liz. Muy amable. Felicitaciones al doctor Moisés por su trabajo. Siempre, pues, como dicen ustedes, híjole, estos trabajos estimulan a pensar más allá, porque realmente lo importante de los trabajos es las inferencias que pueden derivar y sobre todo las investigaciones y el ahondamiento o la profundización en el problema que de esa investigación se deriva, ¿no? Digamos, una investigación es tentativa y mientras no haya algo nuevo que la modifique, pues quedaría como el paradigma. Y a ese respecto, pues yo quisiera hacer el comentario siguiente que puede resultar un poquito desatinado, digamos, desaguisado en este momento. Yo creo que las competencias son un resultado de aprendizaje intermedio. Es decir, no es un resultado de aprendizaje profundo. Y por eso veo que, digamos, conceptualmente, fundar una evaluación con base en un resultado intermedio dejaría a los estudiantes a mitad de camino. Dicho de otra manera, un individuo que sea competente en hacer el diagnóstico de neumotoras se queda ahí. Ese individuo no podría ir más allá, por ejemplo, a ser crítico sobre la causalidad de ese neumotoras en ese individuo, a la prevención de esa condición en ese individuo o al mejor tratamiento disponible, crítico sobre el mejor tratamiento disponible, va a ir más allá.
Entonces, la propuesta que tiene VIX es que las competencias profesionales dan el mínimo de competencia profesional, no es el máximo. Y yo creo que si uno sabe eso, debe saber que ese es el mínimo necesario que todo individuo debería demostrar para poder obtener el título. Pero eso no lo hace un buen profesional. Me explico. Yo puedo explicar todos los elementos del ecógrafo, saber los traductores, saber las ventanas, saber de anatomía, pero en el momento de aplicarlo en un paciente particular, tomar una pésima decisión. Y es que esa es la competencia. La competencia es no todo lo previo, sino la competencia es, dado eso, que se tome la mejor decisión para el paciente. Y ahí viene un gran problema, por ejemplo, con la ecografía. Ustedes saben más que todo el mundo que la ecografía es lo que llamamos operador dependiente. Es decir, el rendimiento operativo depende no del instrumento, fundamentalmente, sino depende del observador. Es decir, cada persona tiene una sensibilidad y una especificidad determinada en el caso de la ecografía, que debería evaluar antes de saber si a él le sirve. Les quiero decir, por ejemplo, yo tengo problemas auditivos y todo lo que tenga que ver con la audición para mí diagnósticamente es un problema. O sea, diagnosticar un soplo para mí es un problema. Pero tengo habilidades táctiles para la palpación. Y para mí todo lo que sea una masa, yo la describo, pero a eso me refiero, es que esas competencias son operador dependientes, es decir, el proceso diagnóstico es dependiente del clínico, así use instrumentos. Cuando uno revisa la literatura, por ejemplo, el POCUS tiene una sensibilidad que ronda especificidad que ronda el 90 y pico %. Es decir, es muy útil para confirmar, pero tiene muy malas sensibilidades. Es decir, no serviría para descartar condiciones. Y yo creo que eso es una de las competencias que debería tener un individuo en el manejo es saber la pobreza diagnóstica que tiene para descartar y la fortaleza diagnóstica que tiene para confirmar. Y que si un examen de estos usted le hace a un paciente y le sale negativo, puede ser un falso negativo. Esa es una competencia que yo creo que debería ser clave. Pero además hay que ir al fondo del asunto. La medicina es básicamente la toma de decisiones diagnósticas y terapéuticas. Y cuando yo tomo una decisión diagnóstica, cuando sobrepaso en un umbral de probabilidades, hablando de la teoría probabilística del diagnóstico, más allá de una duda razonable, lo que harían en los juzgados. Yo tomo una decisión generalmente, no en un 100% de certidumbre, sino con un valor intermedio de incertidumbre. Pero hay algo que me hace tomar la decisión. Y eso yo creo que es la competencia fundamental que deberíamos evaluar en los clínicos. Es cómo la información que recojan, sea de POCUS o lo que sea, el individuo la integra adecuadamente en un umbral de probabilidades para tomar la mejor decisión. Que de alguna manera debería ser el paso inicial que uno debería hacer el POCUS antes de evaluar el EPA del POCUS. No sé si me hago entender. Supongamos que POCUS verdaderamente empeore los desenlaces clínicos de los pacientes. Si se hace bien, comillas, si se hace bien hecho, empeora los desenlaces clínicos. Yo no debería enseñar eso, ni siquiera estimular el EPA de eso. Es decir, POCUS debe demostrar primero que es mejor para los pacientes que no hacerlo. Y para eso, por ejemplo, hay opciones, porque yo he visto, revisé la literatura y no hay un solo experimento clínico terapéutico del POCUS. Es decir, yo diría que una fase preliminar de tu trabajo, doctor Moisés, es evaluar la eficacia diagnóstica del POCUS. Es decir, dada la información del POCUS, practicado por el que lo practique, el individuo que recibe las acciones de esa decisión tiene mejores desempeños, inmediatamente se valida, independiente que tenga mala sensibilidad y etcétera. Porque es una herramienta diagnóstica que además tiene un gran problema. Es evaluada generalmente en condiciones de alta prevalencia, en cuidado crítico, en urgencias.
Allí no van los dolores de cabeza incipientes, ni los dolores abdominales incipientes, ni los dolores torácicos incipientes, que es donde sería mucho más útil tener un point of care test para descartar. O si se confirma, entonces para iniciar un manejo tardío. Usualmente en urgencias, en un paciente críticamente estable, las decisiones son minúsculas. Le cambio el antibiótico, ¿sí o no? Le subo la dopamina, se la bajo, le pongo un tubo de toras, etcétera. Que ahí es otro de los elementos que también yo te sugeriría. Si uno ve a la lista, la utilización clínica son 20 condiciones, no son más. Y cada condición, desde digamos, el tromboembolismo pulmonar, que hay que hacer ecografía venosa de miembros inferiores para confirmar el diagnóstico del tromboembolismo arriba, en ese momento uno debería focalizar el focus en la condición clínica, en donde es mucho más útil y en donde hay menos riesgos de su utilización, sobre todo por los falsos negativos. Bueno, muchas gracias, doctor Moisés, muy amable, muy formal por su trabajo. Gracias, doctor Jairo. Adelante, Moisés. Gracias, sí, muchas gracias, doctor Jairo, por su comentario. Sí, justo algo que me llamó la atención durante el trabajo es justo que la escala de Dreyfus y Dreyfus que se utiliza para las actividades profesionales a confiar, justo la parte de competente la tiene en medio. Y después de la competencia todavía existen otros dos niveles, que es el proficiente y el experto, ¿no? Hay distinta literatura de cómo vamos a definir cuando alguien es competente, cuando alguien es proficiente y cuando alguien es experto, ¿no? Casi siempre hay consenso que el proficiente tiene un poco más de tiempo, de experiencia y sabe hacer cosas que puede, cuando hay situaciones más complejas, resolver. ¿Sí? Y el experto puede hacer eso e incluso generar nuevo conocimiento en relación interna, ¿no? Está ya, digamos, que en la frontera del conocimiento y puede generar un nuevo conocimiento, ¿sí? Entonces sí, justo es algo que es interesante de definir. Con respecto a la utilidad del focus como tal, sí ha habido varios trabajos, incluso uno publicado en el New England Journal sobre qué beneficios nos da el focus, ¿no? Y ha habido varios trabajos observacionales también. Ciertamente falta un estudio mucho más competente tal vez. Probablemente esto con el tiempo se puede ir desarrollando con más solidez. Y bueno, pues queda también parte de los clínicos han utilizado cada vez con más frecuencia el focus, ¿no? Si vemos las gráficas del uso del focus, ha crecido exponencialmente, lo cual podría traducirnos de forma indirecta que efectivamente está teniendo una utilidad. Podría ser que no. Justo por eso creo que conforme pase todavía un poco más de tiempo de uso del focus, pues los trabajos al respecto nos dan cierta solidez en ese sentido. Gracias, Moisés. Doctor Cerritos, bienvenido. Adelante con su pregunta. Muchas gracias, doctora Jamui. Pues yo quiero primero felicitar al doctor Moisés. Realmente me parece un trabajo muy interesante y muy bien expuesto, muy bonito la forma que lo presentó. Y quisiera dividir mi comentario en dos partes. La primera, me llamó mucho la atención la rúbrica que utilizó, la cual me parece que está muy precisa, muy bien desglosada. Obviamente hay mucho trabajo detrás para poder lograr ese tipo de rúbricas, ¿no es cierto? Y creo que es muy interesante y encomiable poder pues intentar utilizarla en otros ámbitos, en otros exámenes, y es muy agradecible lo que nos presenta, doctor Moisés. Muchas gracias. Sabemos el trabajo que hay detrás de eso. Y mi segundo comentario es un poco más personal en términos de que
Recientemente tuve con un familiar cercano y muy querido una experiencia de una intervención quirúrgica y justamente utilizaron ultrasonido, tanto el cirujano como el cardiólogo que hizo su interconsulta en el ámbito privado, y fue algo excelente para el tratamiento del paciente. Es decir, que tener la posibilidad de que el médico tratante en el ámbito laboral, en el ámbito de la atención médica especializada, tenga a la mano los recursos necesarios para hacer de inmediato en el consultorio, completar el diagnóstico, tener certeza de la decisión del tratamiento médico-quirúrgico, pues es lo que es un desideratum, ¿no es cierto? Poder tener en la mano la solución, las herramientas que puedan solucionarle al paciente el problema y no tener que esperar X tiempo para resolverlo. Entonces, solo lo comento porque en acción, ver en acción esto que usted enseña es una maravilla. Así que muchas felicidades y creo que ese es el camino a seguir, porque pues ese es el punto que nos trae aquí, la atención de calidad al paciente, efectiva, resolutiva. Gracias, doctor. Ese es mi comentario, doctora Alice. Muchísimas gracias. No sé si tiene algo que decir al doctor Moisés. Si no, sí, adelante. No se escucha, doctor. Abre el micrófono, doctor Moisés. Ahí está, listo. Nada más agradecer por el comentario. Sí, coincido en que es una herramienta muy útil en la clínica y bueno, pues esperemos que poco a poco podamos ir haciendo objetivo el manejo, ¿no? Una de las controversias incluso del ultrasonido, especialmente una de las críticas más fuertes, es de muchos grupos de radiología, ¿no? En los que ellos comentan que, bueno, ellos se preparan mucho tiempo para justamente hacer este tipo de estudios y les preocupaba que la calidad de los estudios por personas que no tuvieran una formación en radiología fuera deficiente y que incluso pudiera conducir a errores. Sin embargo, bueno, el POCUS no llega a ser tan profundo como los estudios que hacen los radiólogos. Normalmente son técnicas más sencillas y justamente este trabajo cobra relevancia por el hecho de que, volviendo objetiva la formación de los residentes en este sentido, podemos llegar a un estándar de calidad, ¿no? Y podemos marcar una pauta en la que decimos que estamos seguros de que nuestros residentes están haciendo bien esto porque lo estamos documentando. Y creo que eso puede aportar mucho a la práctica y a la formación de los residentes. Muchas gracias y bueno, tenemos dos comentarios en el chat, ¿no? Del doctor David Hernández, que felicita el buen trabajo de investigación y puede ser muy útil para la evaluación del proceso de la enseñanza-aprendizaje. Y Gaby también nos dice, hace una pregunta y dice, ¿qué recursos humanos y materiales se consideran esenciales para impulsar las competencias en ese nivel? Bueno, pues de recursos materiales, sin duda, primero el ultrasonido, ¿no? Y bueno, pues esto parece chistoso, pues, pero es una realidad que no todos los hospitales tienen ultrasonido. No todos los hospitales tienen este recurso y es una inversión finalmente. Afortunadamente, en muchos lugares sí los hay porque este recurso se ha utilizado durante mucho tiempo por ginecología y obstetricia. Los ginecólogos usan el ultrasonido todo el tiempo y en muchos lugares, incluso en lugares, regiones que no son ciudades, hay ultrasonidos, pero no porque se piense en hacer pocos, sino porque los ginecólogos tienen que tener ultrasonido pues, para evaluar. Entonces, afortunadamente en muchos lugares, este ultrasonido que llegan a utilizar los ginecólogos puede servir incluso para hacer pocos, ¿no? Entonces, bueno, pues en recursos materiales sin duda esta es una parte fundamental. Y en recursos humanos,
Creo que, bueno, pues debe de haber gente que sepa hacerlo y transmitirlo, ¿no? Normalmente se requiere una infraestructura de recursos humanos para poder enseñar a todos los residentes, ¿no? Porque a veces lo que pasa es que quien sabe utilizar el ultrasonido, bueno, pues lo enseña a quien está ahí con él, ¿no? Tal vez rotando, o están cerca, o están pacientes, y le puede decir, ¿no? Oye, mira, esto se hace así, vamos a hacerlo así, ¿no? Pero la idea es generar un programa, una estructura sistemática, una estructura que se pueda aplicar a todos, ¿no? Y entonces sí, es diferente, porque una sola persona no tiene la capacidad de solventar las necesidades de todo el programa. Entonces, me parece muy interesante esta pregunta por el hecho de que sí, se debe formar todo un equipo que conozca del tema, y no solo que conozca el tema, sino que esté en sincronía con todos estos conceptos que acabamos de analizar, para que se puedan aplicar y se pueda llevar a cabo el programa en forma, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias también a la doctora Grijalva, que felicita por el trabajo para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la parte práctica para lograr la competencia en ese proceso, y sin duda tiene que ver con la evaluación formativa, ¿no? Entonces sí, de acuerdo, Lupita, y muchas gracias también a la doctora Gaby. Ya no la escuchamos. Pasó su audio, doctora. Sí, muchas gracias. Y no sé si hubiera algún otro comentario, alguna otra pregunta. Y bueno, pues de no ser así, les recuerdo que estas sesiones quedan grabadas, que las pueden consultar en la página de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina, así como en Media Campus, ¿no? Esta y todas las anteriores, de tal manera que pues siempre podamos tener acceso a estas propuestas, a estas discusiones que en un momento dado están ahí a través de el sistema YouTube. Así que los esperamos la próxima sesión en el mes de octubre, en el penúltimo viernes de octubre, y les agradecemos muchísimo su asistencia a este espacio que cobra vida gracias a las intervenciones y al interés que ustedes muestran en la investigación de educación médica. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, buen día. Gracias y hasta luego. Gracias. Gracias, buen día.